¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que nos acompaña este viernes de nivel 5, más que listos para analizar temas importantísimos que se han desarrollado durante esta semana en el ámbito político, en el ámbito de seguridad, temas relacionados con la reforma electoral y sobre todo con la detención de Nemesio Ceguera, mejor conocido como El Mencho, uno de los hombres más poderosos en el crimen organizado en el Estado mexicano. Una aprehensión que llamó la atención, puesto que se confirmó la participación del gobierno de Estados Unidos en el operativo, en intercambio de información, es lo que se nos ha dicho, y sobre todo, ¿no?, del trabajo que se envía por parte de la presidenta el próximo lunes, los cambios que propone a la reforma electoral, que hay que decirlo, a muchos no les gustó porque parece ser que lleva dedicatoria y hay algunos apellidos por ahí que estaremos analizando. Saludo este viernes a Héctor Gil. Y Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto estar contigo, Wilber, y hoy que me siento rodeado de puras bellas e inteligentes damas más, ¿eh? Sí, pues no extrañas a Pepe. ¿A quién? A Pepe. Me suena, me suena. Sandrita Martos, la que menos lo va a extrañar es Sandrita. Sandrita, ¿cómo estás? Muy bien, Wilber, contenta de estar contigo, con Héctor, con las compañeras. Y bueno, feliz porque en la mesa somos mayoría las mujeres. Y qué bueno que el público nos acompañe pues en este día de viernes. Así es. Damaris, la doctora Damaris López, ¿cómo estás, Damaris? Gracias, Wilber, por la invitación. Aquí en Nivel 5, pues un placer estar con ustedes y, por supuesto, bienvenido al público que nos acompaña. Muchas gracias, Damaris. Tema importante. Bastante. Muy buenos temas. Y de casa, Jazmín Tapia. Jazmín. Pues aquí lista, como siempre, ya cerrando la semana informativa con Nivel 5. Vaya temas que seleccionaste esta semana. Temitas, que bueno, ahí van. Vamos a hablar primero de este tema que tiene que ver con la detención de Nemesio Ceguera, uno de los hombres, hay que decirlo, más poderosos en el ámbito delincuencial en nuestro país. Quizás, como ya lo hemos comentado en otros análisis, la ruptura del cártel de Sinaloa permitió que Nemesio Ceguera ampliara el poder del cártel Jalisco Nueva Generación, y como lo vimos el domingo pasado tras las reacciones en 21 estados en donde se registraron sucesos violentos, por lo menos se detectó que en esos lugares habría presencia de este grupo delictivo, un grupo delictivo violento, muy violento, pero que además, según, y me gustaría tocarlo aquí, el tema de las famosas listas que publica el día de ayer el periódico El Universal, en donde estaban desde halcones o punteros hasta funcionarios de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en una serie de listas que muestran cómo era la operación general del cártel Jalisco Nueva Generación. Voy a abrir tema con Héctor. Héctor, pues un primer análisis, una primera participación respecto a esta detención. Bueno, sí, fue algo importante que señalarlo, ya que este hombre, el líder del de Jalisco Cártel Nueva Generación, bueno, pues era uno de los más buscados por Estados Unidos. Pedían una recompensa de hasta 15 millones de dólares. Y bueno, hay que señalarlo, este hecho marca ya un antes y un después de la política de seguridad de México. Hay quienes dicen que ya inició la guerra de Claudio Sheinbaum, que ya se acabaron los abrazos y quedaron los balazos. Hay que recordar que a este líder del cártel Jalisco Nueva Generación se le atribuye incluso que fue el autor intelectual del atentado que sufrió el hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Y también hay un hecho que hay que destacar. El propio Donald Trump, durante su mensaje a la Unión, pues él dijo y se atribuyó textual, dijo: acabamos con el jefe del cártel más importante de México. Donald Trump, como es su costumbre, pues se atribuye este éxito que se dice fue solamente de elementos del ejército mexicano y de fuerzas federales, que es señalar que también que después de este evento 25 elementos perdieron la vida en cobardes emboscadas. Así es, elementos 25, y lo acaba de ratificar hace unos minutos el secretario de Defensa en la mañanera que se desarrolló aquí en Sinaloa. Son elementos de la Guardia Nacional que habrían sido emboscados de manera cobarde. Así se le dio el calificativo. Jazmín Tapia, tu primera impresión respecto a este tema.
Sí, aquí yo creo que es un tema que destacar, la participación del gobierno mexicano y la coordinación que se dijo en su momento del gobierno de Estados Unidos, que esperamos solamente sea en el tema de inteligencia y la participación que pudieron tener, y ahí nos quedamos, ¿no? Porque intervención de Estados Unidos no queremos tener en su totalidad, porque pues podría ser complicado, pero ya vemos que también trabajando en equipo se pueden hacer pues cosas importantes en beneficio de la misma ciudadanía. Aquí también durante esta semana me surgieron varias dudas de la situación que podría estar enfrentando ahora nuestro país, o muchos de los mexicanos también tengan estas dudas, ¿no? El tema de la muerte, abatimiento de El Mencho. ¿Cómo sucedió? Yo creo que falta todavía más información por parte de las autoridades, aún y cuando el pasado lunes desde el Gabinete de Seguridad se daba una cronología de cómo fue el operativo, cómo fue el ataque que se daba, la participación que tuvieron las fuerzas de seguridad. Falta todavía pues conocer cómo fue que fallece cuando iban volando, que es lo que dice el mismo general. Hay dudas todavía sobre esto, y a mí no es porque sea morbo ni porque quiera ver la fotografía, pero siempre se muestran fotografías como de las Santo personas Tomás, detenidas, ¿no? Y que, como Santo hasta Tomás, no ver, no hasta creer. no ver, no Aún creer, y no lo cuando vaya a ya se resucitar hace, después, ¿no? aún y cuando se asegura pues que ya se hicieron pruebas de genética y todo el proceso que ya conocemos que ha surgido esta semana, pero sí como que me tocó un poquito ese tema que dije yo, se han ventilado ya fotografías de la hacienda, de estas listas que ya nos mencionabas, Wilber, y digo yo, qué raro pues que no hayan circulado otro tipo de fotografías que muchas personas siempre pues las toman. ¿Qué pasa? ¿Por qué también pienso o me da esta duda? Porque recordemos que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha atacado a miembros del ejército y hay enojo por parte de ellos. ¿Cómo es que ellos responden después de estos ataques y el fallecimiento también de sus compañeros? Y al mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también el ataque, ¿no? Que venía directo por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ahí viene todo ese análisis que puedo hacer sobre la persona que fue a la que abatieron, según lo que dicen las autoridades. Además de que tenía mucha información. Ya dudo yo si le servía más muerto o vivo. Que hay personas que dicen que este tipo de líderes, al hacer tanto daño a nuestro país, a la ciudadanía, pues es mejor que estén muertos. Pero él era una persona, al final de cuentas, importante con la relación y el desglose que podía tener en cada uno de los estados. Ya vimos la fuerza que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación, y ventilar a lo mejor nombres sería de preocupación para los gobiernos de México y tal vez para Estados Unidos. Aunque si vemos las operaciones de Estados Unidos en otros países, como por ejemplo la de Osama Bin Laden, en donde el objetivo era asesinarlo, pues muy probablemente la orden haya sido esa, no quitarle la vida y borrar todo lo que conlleva pues el liderazgo de este hombre, porque al final de cuentas, si lo metes a una cárcel en México, va a seguir operando, ¿no? Lo otro era enviarlo a Estados Unidos, pero en Estados Unidos, ¿qué pasa? Los hacen testigos protegidos. Nos hacen testigos protegidos y luego empieza otra historia que ya conocemos. Damaris. Sí, precisamente es dramáticas las imágenes que vimos, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación y de redes sociales que se vivió en Jalisco. Nosotros aquí en Sinaloa, desgraciadamente en Culiacán, tenemos dos experiencias de este tipo, ¿verdad? La zozobra que se vive por parte de los automovilistas, de las familias, de las personas que van a realizar sus actividades. En el caso de Jalisco, pues hay mucho turismo, centros recreativos, puntos de visita, en donde muchas familias esta situación pues las tomó evidentemente en la calle, en carretera. Entonces, aquí en Culiacán comprendemos perfectamente la situación que ellos vivieron, pero en esta ocasión fue dimensionada. Más de 20 estados del país vivieron situaciones similares, bloqueos, balaceras, incendios de tiendas departamentales de conveniencia. Entonces, eso precisamente, como bien mencionan, nos da una idea del poder que tenía esta organización. Y es muy lamentable, ahí es donde nosotros podemos observar hasta dónde han llegado y cómo han permeado con estas listas de nómina, entre comillas lo digo, ¿verdad?, que se ventilaron a nivel nacional. Entonces, es innegable, ¿verdad?, ahí en esas cuestiones, el poder que tienen, cómo han permeado en la estructura social, en la estructura financiera, porque esta organización evidentemente también tenía una estructura financiera. Es decir, la tarea de la autoridad no se acaba con agarrar a un delincuente, meterlo a la cárcel, procesarlo, ni tampoco abatirlo. Realmente es algo que continúa
porque si de verdad quieren darle un golpe a las organizaciones criminales, tienen que atacar o tienen que actuar sobre todos los lados, no nada más en la cuestión de lo que es la operatividad, sino también otro tipo de situaciones que son las que quedaron expuestas con lo que hemos visto en días posteriores y, por supuesto, reconstruir el tejido social, ¿no? que urge aquí en México. Sí, fueron 600 vehículos, según lo que dice la Asociación de Aseguradores, solamente en Jalisco los que se vieron afectados. Si bien recuerdo, el último Culiacanazo dejó 300, poco más de 300 vehículos, fueron 600, fueron más negocios, fueron alrededor de 20 bancos del bienestar que también fueron dañados pues la infraestructura, las tiendas de conveniencia, se quemaron algunas tiendas, también algunos supermercados, entonces sí el grado de afectación y de la reacción. Yo llegué bromeando el otro día, dije, tengo más reacción el Cártel Jalisco Nueva Generación que el ejército de Venezuela para defender a su país, ¿no? Bueno, Sandra, una primera opinión respecto a este tema. Sí, Wilber, sin duda sorprendió nuevamente al país esta detención y bueno, este abatimiento, ¿no? Creo que nos agarró en un domingo a lo mejor un poquito más relajados y sobre todo a los jalisquillos, a la gente de Jalisco, de este estado, no lo venían venir. Yo creo que nadie lo veníamos ver venir, más bien dicho. Y esta parte, pues obviamente de sorpresa, pues te agarra en un momento quizás más vulnerable, porque al no saber, ¿verdad?, que de repente ves que hay bloqueos, estallidos por acá, violencia aquí, violencia acá, pues obviamente se convierte en un caos y la gente asustándose de una manera desmerecida, terrible. Yo estaba fuera de Sinaloa y donde estaba obviamente tenía que llegar la noticia, pero estaba ¿Tus hijas están en Jalisco? Y mis hijas están en Jalisco, precisamente para allá iba Wilber, y al recibir la noticia tan tempranito de los bloqueos y todo lo que se vino en la mañana muy tempranito, yo estaba en el estado de Nuevo León y resulta que conviviendo con mucha gente de la República que tenían que viajar de Nuevo León ese mismo día precisamente a otros estados, pero todo bloqueado. Todo totalmente bloqueado, las carreteras, los vuelos se cancelan, por carretera no podías viajar, por vuelos obviamente menos, porque se vino un caos tremendo. En el caso personal, vivirlo sabiendo que nuestra familia, mis hijas, viviendo allá, lo primero uno que hace como padre de familia es comunicarte, ¿no? Cómo están, dónde están, por favor no salgan, no se muevan. Y luego, parece irónico esto, ¿verdad? Y chistoso, porque ya han resultado inclusive muchos memes de las recomendaciones que podemos dar los sinaloenses respecto a cómo conducirse en estas situaciones tan difíciles, tan terribles, tan adversas, ¿no? Y bueno, uno también inmediatamente no hagas esto, no hagas aquello, no te muevas, no salgas, no se les ocurra, prevean, si pueden ahorita, en cuanto haya la posibilidad, vayan al súper, que de hecho en Jalisco la salida se truncó inmediatamente, ¿no? Código rojo. Nadie se mueva de sus espacios, se cancelaron muchas, vamos a llamarlo reuniones de tipo civil, misas, reuniones en iglesias, se cancelaron muchas actividades. Ayudó que fue domingo también. Y ayudó de alguna manera, bueno, ayudó que fue domingo, ¿no? entre no jueves, comillas. No jueves, como ha pasado 2 veces en Culiacán. Bueno, los jueves ya sabemos que nos toca a los sinaloenses, tristemente, que no debiera de ser un consuelo, ¿no? No. Pero finalmente todo este caos lo vivió Jalisco. Y no solamente Jalisco, bien decía Damaris, mucho más estados, casi 20 estados de la República, o más de 20, perdón, corrijo, de la República. Ahora, ¿qué se viene? Que eso es lo triste también. ¿Qué se viene? Bueno, se especula mucho, pero también se presume que al interior del cártel, porque es un cártel superpoderoso que no tiene presencia únicamente en la República Mexicana, sino en todo el mundo, se presume que va a haber la lucha por el poder, por la sucesión, y que esto puede derivarse, obviamente, en un caos posterior, quizás igual o parecido a lo que hemos vivido en Sinaloa. Y esperemos que no sea así, esperemos que nuestras autoridades, esperemos que las autoridades, lo que tiene que ver directamente el ejército, la marina y todas las autoridades de este tipo, pues puedan prever y puedan planear y puedan ocuparse directamente de esta situación. Porque imaginémonos, que esperemos que no sea así, que esta gente empieza de nuevo a
pues a provocar más caos, empiecen entre ellos a pelearse el espacio. Es que se previó y una va a situación. repercutir terriblemente en la ciudadanía. Se prevé una situación de ese tipo, es lo que pasó en Sinaloa de alguna forma, ¿no? Hay una división en el interior del cártel de Sinaloa, se hace dos partes, se divide en dos partes, y bueno, ¿esto a qué lleva? Lleva a que hay un debilitamiento del propio cártel, hay que decirlo de esta forma, y sube el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahorita, ¿qué está pasando al interior del cártel? Está actuando con algunas células, con algunos liderazgos, pero no hay una cabeza todavía definida en torno quién vaya a suceder a Nemesio Oseguera. Héctor, de alguna forma la duda, ¿no?, de qué tanta fue la intervención del gobierno de Estados Unidos y sobre todo la presión que pudo haber hecho el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México para la detención de este capo. No, yo creo que fue primordial la presión, ¿no? Porque esto le permitió a la presidenta demostrar que no se les tienen miedo los cárteles, que sí puede enfrentarlos, porque es lo que el gobierno de Estados Unidos reiteradamente había dicho, ¿no? El presidente Donald Trump muchas veces le dijo que era una buena mujer, pero que le tenían miedo los cárteles. Con esta respuesta contundente que da el gobierno mexicano, las fuerzas federales, como le dijo el secretario de la Defensa, se demostró la fuerza del Estado y se le demostró también al Donald Trump que se puede actuar y que se pueden, los objetivos que ellos tienen como prioritarios pueden ser eliminados, porque yo no creo que el objetivo de este operativo fuera realmente capturarlo, ¿no? Yo creo que más bien iban a abatirlo como sucedió, porque así se demuestran las imágenes que sí han circulado de las camionetas donde viajaba el hoy abatido Nemesio Oseguera, donde se ve la fuerza que se utilizó, cómo se ve los cuerpos destrozados de quienes lo estaban acompañando. Han circulado algunas imágenes donde se le ve a él herido, pero yo creo que no son reales, ¿no? Porque no, como quedaron sus acompañantes, no creo que él haya quedado tan herido así, de manera tan leve, ¿no? Y por eso yo creo que en parte no se han demostrado estas imágenes como lo hacen en estas operaciones negras de los Estados Unidos. El caso de cuando se capturó al líder de Osama Bin Laden tampoco se difundió ninguna imagen, ¿no? Y yo creo que lo hacen también por seguridad. Y yo creo que estas operaciones van a continuar. Sí. Que ya realmente se acabaron los abrazos y ya siguen los balazos, ¿no? Porque además la presión de Estados Unidos es muy fuerte. Donald Trump, repito, se atribuyó este operativo, aun cuando la presidenta lo haya negado. Él en su mensaje a la nación, que es el equivalente al informe presidencial, él lo presumió y dijo que van a continuar, ¿no? Es importante este hecho. Y yo creo que la violencia del cártel Jalisco Nueva Generación no se acaba, ¿no? Al contrario, esto va a escalar como sucedió aquí en Sinaloa. Se van a estar peleando por lo que es el liderazgo, que en el peor de los casos se va a atomizar y se va a regionalizar, porque tiene presencia en más de 20 estados. Esta situación, bueno, creo que lejos de terminar la violencia por los grupos del crimen organizado, en México va a continuar. Bueno, pues quienes analizan el tema narcotráfico desde sus frescas o cálidas oficinas en Estados Unidos, refrigeradas, en México, refrigeradas y todo, dicen que va a ser muy difícil una recomposición como tal, porque la esposa de Nemesio Oseguera, que también era una operadora financiera, está presa. Sí, el hijo está preso. El hijo está preso, no hay un sucesor directo. Pero creo que hay un hijastro, ¿no? Sí, pero no tiene la fuerza que tiene un personaje que están mencionando por ahí, que probablemente sea. Pero ese personaje, lógicamente, no tiene un grado de parentesco directo. Y si ponemos a una persona que quiere el poder y al hijastro, pues probablemente hay un choque y un debilitamiento y una división probamente de ese cargo. Sí, es la posible fragmentación de la que se hable al interior de la franquicia criminal, ¿no? Y que puede generar mayor violencia. No podemos demeritar, Damaris, la acción del ejército mexicano en ningún momento. Creo que se actuó bien. Las pérdidas directas en el operativo no tuvo. El ejército mexicano hubo tres elementos de élite heridos, un helicóptero dañado con un arma que se compra en Rusia. Dice el general, el 80% de las armas utilizadas en este evento vienen de Estados Unidos, entonces no sé qué nos presume Donald Trump, si él nos mete las armas. Entonces... ¿Es un negocio? Es un negocio, exactamente. El papel que juega el ejército mexicano y el Estado, ¿se vio superado o cómo lo viste tú? La verdad es de reconocerse lo que hicieron las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y es de reconocerse las palabras y incluso mostró
muy personalmente es una opinión, su lado humano, el general, ¿verdad? A fin de Se quebró, cuentas, ¿no? exactamente, o sea, él a fin de cuentas sabe lo que llevó este operativo, lo que costó este operativo y que cada una de las vidas perdidas, pues son familias de soldados, de elementos mexicanos que prestan su servicio para una seguridad de todos los mexicanos y que van a hacer falta. Evidentemente es el lado humano, ¿no? Que tienen este tipo de cuestiones que bien dices, pues hay gente que las analiza cómodamente desde su oficina, ¿no? Pero ellos son, a fin de cuentas, los que hicieron posible esta situación, esta noticia que le dio la vuelta al mundo, porque evidentemente, pues una organización así de fuerte, pues llegó a muchos países con sus tentáculos. Entonces, es de reconocerse lo que hicieron. Si bien la presidenta ha cambiado el discurso, no en el dicho, pero sí en el hecho. Es decir, ya no hay abrazos, no balazos en el dicho, pero en el hecho ya se ven otro tipo de acciones más contundentes. Incluso aquí en Sinaloa, en Culiacán, ese día pudimos ver que hay despliegue de operativos y lo sigue habiendo por parte de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en las salidas, en las carreteras y aquí mismo en la ciudad, pese a que podemos decir que se hace bastante tráfico, pues evidentemente hay una razón para hacerlo, porque pues ellos con su labor de inteligencia pues van a saber, oye, pues Culiacán, Sinaloa ya tiene un problema, imagínate dimensionar y venirle a agregar más elementos, pues están actuando como deben actuar. Voy a ir para cerrar este tema, porque vamos a platicar también de la reforma electoral. Sandra, un minuto para hablar y cerrar este tema. Sin duda, pues existe el miedo, existe el temor de la sociedad, existe una acción que se trabajó, eventos que vienen para nuestro país como el Mundial, que pudieran verse afectados en el turismo. Urge una remediación de la afectación colateral que llevó esta actuación. No, por supuesto, y se tiene que trabajar. El gobierno tiene una tarea titánica. Siempre que hay un acontecimiento de esta naturaleza, pues el gobierno tiene que ponerse la doble carga de pilas para saber manejar las situaciones. Yo lo decía hace unos minutitos, que era importante que el gobierno ya esté previendo, porque esto no va a quedar ahí. Bien lo decía, también lo comentaba Héctor aquí en la mesa. O sea, los cárteles van a continuar y hay que estar preparado, sobre todo el gobierno, cómo va a prever conservar a la sociedad en un estado no tan vulnerable y también sin temores, que obviamente eso es muy difícil porque hasta la fecha nosotros los sinaloenses seguimos teniendo miedo, ¿verdad? Por todos los daños colaterales que se vienen. Sin embargo, yo también me he hecho una pregunta y creo que mucha gente de la sociedad se hace esta pregunta que tiene que ver con la captura de este señor. ¿Qué hubiese pasado en un momento dado si el gobierno de Estados Unidos también hubiera hecho la presión que ha estado haciendo desde el principio para la captura de todos los capos y los cárteles que sean necesarios atacar? ¿Será que el gobierno de México realmente hubiera tomado las armas, hubiera tomado la batuta, hubiera hecho este trabajo o necesita necesariamente, valga la redundancia, la presión de Estados Unidos para ejercer la fuerza y para hacer su trabajo? Qué bueno que lo hizo, qué bueno que está trabajando en ello, pero también tiene que estar bien, pero bien preparado el gobierno y llevarnos a nosotros, a la sociedad en general, a que esta parte la veamos también con calma y no nos sintamos indefensos, porque esa es una parte bien importante. El miedo puede continuar, el caos puede continuar, pero necesitamos la protección, como siempre lo he dicho, del gobierno. ¿Y qué decir de la narconómina, no? Uf, pero bueno, está terrible eso. Terrible la narconómina. Yasmín, desafortunadamente, las detenciones fuertes que se han hecho han sido por presión del gobierno americano. Ovidio Guzmán fue presión del gobierno americano para que fuera presentado y nos generó dos actos de violencia y posteriormente los 2 años de violencia que hemos estado viviendo. Sí, que incluso en la mañanera de este viernes la misma presidenta retomaba el tema de la detención, privación de la libertad de Ismael El Mayo Zambada, que todavía no les han compartido información, que también pues posiblemente pudo ser presión del gobierno de Estados Unidos, pero ahí es muy diferente el trato que se le ha dado a este tema y la situación en la que ya estamos nosotros, que al final estamos ya sufriendo pues todas estas consecuencias, ¿no?, en el tema de inseguridad y que todavía nosotros pues nos mantenemos a la incertidumbre de los resultados que pueda tener el estado de Sinaloa, porque sí, es un golpe fuerte
pasó a ser un día histórico para la nación y a nivel mundial, pero en Sinaloa seguimos con la misma situación. ¿Qué va a pasar con nuestro estado? 2 días El nomás, plan ¿no? De Sinaloa tranquilidad. está funcionando. Sí, es cierto, hay retenes, se refuerza la seguridad, pero aquí en el estado de Sinaloa nos seguimos sintiendo vulnerables en la incógnita de qué es lo que va a pasar. Y yo me quedaría ya para cerrar con esta pregunta, tumbando a los capos. ¿Se detiene el problema del narcotráfico? No, claro que no. No he visto yo estos resultados. Tienen que ir más a fondo por parte de las autoridades de los gobiernos. Lo dijo el mismo Mayo Zambada, ¿no? En su momento en la revista Proceso. Si me capturan y me matan, va a haber otro, ¿no, Damaris? Sí, así es, lo dijo porque dice es una estructura. Él mencionó es una estructura, entonces, pues si eso quieres, pues tienes que desmantelar esa estructura, evidentemente, que ya está en la sociedad, en muchos ámbitos sociales. Oye, Héctor, rapidito. A mí me gustó este operativo, pese a que hubo bajas, que hubo daños, la aprobación de la gente, el respaldo de la gente, la presidenta y a las Fuerzas Armadas ha sentido. Creo que a la gente le gustó. Ok. Vamos a ir a una pausa, la primera, y regresamos rápidamente aquí a nivel 5. Quédese con nosotros porque vamos a analizar la reforma electoral, o por lo menos la primera propuesta que hace la presidenta Claudia, que va a presentar este lunes al Congreso Federal. Estamos de regreso aquí en nivel 5 y un tema que sin duda ha llamado la atención y que ha marcado también la agenda política nacional es la propuesta de reforma electoral que presentará este próximo lunes la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso Federal, a la Cámara de Diputados, así lo ha dicho, para que se hagan 10 reformas integrales de esta ley electoral. La que ha llamado la atención sin duda es los cambios a cómo se van a asignar los diputados plurinominales. En 3 ocasiones, en 3 mañaneras ha dicho la presidenta, la de hoy no fue la excepción, no desaparecen los pluris, los plurinominales, representación proporcional en el Congreso. En el Senado, sí, adiós. Pero en el Congreso sí desaparecen los plurinominales. También el costo de las elecciones se asegura que con esta reforma se disminuirá en un 25%. También se asegura que habrá un ajuste al 127 para que todos ganen igual o un poquito menos que la presidenta.
prohibición del uso del efectivo, no podrán hacer donaciones en efectivo, tratando de alejar con esto el dinero del narco de las campañas políticas, situación que yo lo veo muy difícil, pero bueno, 8 diputaciones migrantes que cuestionabas, Jazmín, a principio de semana cuando daba a conocer la presidenta este tema, la reducción a 35 minutos diarios de tiempos oficiales, vaya, hasta que hubo algo que beneficiara a los medios de comunicación electrónicos, y la eliminación del PREP, que ha causado una polémica. Sin embargo, yo creo que falta ahí una explicación más amplia respecto al tema, porque lo platicábamos también. Hay quienes dicen que se va a tardar la información y hay otros que dicen que ya va a ser validada. Antes esperábamos hasta el miércoles para hacer la sesión de cómputo. Hoy no. La propuesta de la presidenta es que como vayan llegando, se vayan validando y si hay algún problema se abra. Ese día es muy difícil, lo veo yo así. Voy a iniciar contigo, Jazmín. Te veo muy ansiosa porque es un tema que yo sé que te apasiona. Sé que es un tema que se apasiona mucho. Si alguien sabe de tema electoral es Jazmín Tapia. Jazmín, ¿cómo ves esta reforma electoral? Yo vi que hubo puntos que no te gustaron. Sí. Hubo unos que me agradaron, como el tema de los diputados, que yo creo que ir por votación se me hace bien. Se me hace justo. A territorio, todos nos dice la presidenta. Sí, que muestren campañas. Se acabaron los Alitos, los Monreales. Que va dirigida. Al final ese punto va dirigido, los Noroñas. Tiene nombres y apellidos, definitivamente. Pero yo creo que está bien, para que de esa manera, pues todos los que lleguen al puesto conozcan el territorio, conozcan a sus distritos y que por lo menos durante la temporada de campañas salgan a trabajar. Ya si no lo hacen cuando son legisladores, bueno, ese ya vamos viendo, ya en cada uno de sus partidos les tienen que hacer una exigencia. Donde sí definitivamente no estoy de acuerdo y yo creo que a lo mejor algunas personas, diría la chaviza ahora, me van a funar. El tema del voto del extranjero y la participación que puedan tener ellos también en las diputaciones, no estoy de acuerdo, porque siempre he pensado que las personas que dejaron nuestro país por diferentes circunstancias ya no quieren estar aquí. Sí. O sea, las leyes de aquí no te van a regir de una u otra manera. Tú has tomado una decisión, ya eres adulto, en el caso de las personas mayores de 18 años que son las que votan, ya dijeron, o sea, estar en México para mí no es redituable, las condiciones en las que viví en mi país tampoco las quiero, entonces ellos ya están dejando sus derechos cuando se van a otro país, aún y cuando lo defienda la misma presidenta y algunos políticos, pues bueno, yo difiero de esa parte. Yo creo que pues estás dejando todo al momento de decidir que te vas. Yo creo que ese voto para mí no debería de tener validez, porque ¿cómo vas a opinar estando fuera cuando no estás viviendo o no conoces a fondo las necesidades que podemos tener? Siempre lo he pensado así y yo creo que ahora sí insistiría en esa parte en la que no me queda muy de acuerdo. Tenía mis dudas en la eliminación del PREP, ya tú ya me explicabas un poquito cómo iría a ser ese proceso. Creo que sería bueno, sí, que ya se dieran resultados desde que llegan las primeras casillas a los consejos distritales, por el tema de la transparencia. Siempre se ha pedido la transparencia. Espero que no muevan a las ciudadanas y ciudadanos, a los representantes de cada uno de los partidos políticos. Esperemos que no vaya marcado en esta reforma, porque nos están dando a conocer 10 puntos. Sí, y ya estaremos viendo los secundarios, cómo viene totalmente. Esperemos que ahí se mantengan. Y también ya en el transcurso de esta semana, pues la misma Guadalupe Taidé estaba solicitando ya participación en las comisiones para analizar de fondo cómo viene este proceso en el tema de eliminar las duplicidades, tanto en el INE como en los soples. Yo creo que también ahí viene a mejorar para quitar pues también aquellas personas pues que no estén realizando su trabajo, pero vienen los reacomodos. Entonces, hasta el momento, como la plantearon de parte del gobierno federal, creo que tiene buenos puntos, buenos cambios para nuestro país y otros más en los que estaría ahí todavía esperando que no se aprueben. Pensábamos que iba a ser más amplia en torno a la eliminación de algunos organismos. Solo hay reducción de costos y reacomodo incluso en el INE y en el OPLES, ¿no? En los OPLES, en los organismos locales, electorales, los tribunales y también en los partidos. Se habla de una disminución del 25% con recursos que saldrían, dice la presidenta, de origen etiquetados.
Sí, bueno, yo creo que en ese tema se quedó corta la presidenta. Y yo veo que todavía la presidenta no la tiene fácil. Incluso ella lo dijo, que lo va a presentar y que no pasa nada si no se aprueba, porque es el compromiso. Hay que recordar, está dentro de sus 100 compromisos que hizo desde campaña y que presentó ya siendo presidenta. Yo no creo que tenga los votos todavía y yo creo que no los va a conseguir, porque no se van a pegar un balazo en el pie, porque a ver, ¿quiénes son los beneficiados con las diputaciones plurias a como están en este momento y las senadurías? Pues son los dirigentes de los partidos, ellos son las que las tienen y que se mantienen brincando del Senado a la Cámara de Diputados Federal y que tienen años los Alitos, los Noroña, los Monreal, incluso también los del PAN, ¿no? Que ellos también se la pasan brincando de una curul a otra. Y se les va a quitar. Y yo creo que eso sí es positivo. Ojalá realmente, lo ha dicho la presidenta, ¿quién se va a atrever a votar en contra de lo que el pueblo quiere? Pero yo creo que no les interesa a los dirigentes de los partidos que de eso vive, ¿no? Porque se les acabaría, ya que vemos en el caso del Senado, ya hay una representación de la primer minoría, que es en el caso de los senadores, que ganan los dos de mayoría, la fórmula de mayoría, y el mejor perdedor queda dentro del Senado. Me parece positivo. En el caso de los diputados federales se quitaría la facultad a los partidos políticos. Ya no sería la lista que presentan los partidos, sino en base a la votación, que no ha quedado tampoco muy claro cómo sería. Hay que esperar cómo viene la iniciativa. El chanchullo se va a hacer en los partidos, ¿no? Sí, sí. Porque los partidos van a ser los que van a proponer el hombre y la mujer que van a ir en plurinominal, ¿no? Tengo entendido. Los partidos políticos dicen, va un hombre y una mujer que va a competir por esos plurinominales, ese porcentaje de plurinominales es propuesta del partido, ¿no? Entonces, finalmente, podemos ver algunas por ahí claras, puede ser la por negociación, ahí, no puede ser la sí, negociación. sí. En el caso del PREP se debe esclarecer, porque bueno, si bien se está lo que se aduce es que para reducir el costo, porque finalmente el PREP, hay que recordar, no tenía validez, ¿no? Solamente eran resultados preliminares, pero que sí daban tendencias, sí marcaban, y sobre todo te amanecías con la certeza de que había pasado la elección. Hoy se va a ir a los cómputos distritales que, si bien iniciaban hasta el miércoles, hoy van a iniciar al recibir los paquetes electorales, pero esperemos que también, como el PREP, se estén publicando los resultados de los distritales, porque eso es lo que nos da garantía y nos da certeza de que se esté respetando el voto. Ojalá no haya un retroceso en ese sentido, porque era lo que muchos habían peleado en la democracia, ¿no? Que conociéramos los resultados y nos fuéramos con una tendencia el día de la elección. Esperemos ver cómo viene la iniciativa en esta materia del PREP, porque eso prende focos, ¿no? Sí, hay que ver cómo viene la ley secundaria, porque según tengo entendido, en igual de entregar un acta del PREP, entregarías el acta de cómputo, escrutinio y cómputo, directamente que es la que tiene validez, y es la ¿no? que tiene validez, sí. y en algún momento, si hay alguna duda respecto al paquete, ahí mismo se abre y se recuenta. Va a ser un trabajo, yo creo que va a ser, precisamente va a ser un gran trabajo porque inmediatamente estás recibiendo los montones y los paquetes de información y al mismo tiempo estar recibiendo y estar revisando y estar publicando, pues tienen que tener un equipazo preparado para poder resolver esta situación. Tiene que tener recursos. Y los recursos, que esa es otra parte importante, Héctor. $67,000 millones, ¿sí? ¿no? Lo que se lleva el INE en época electoral. Exacto, creo. pero con este recorte, pues a lo mejor le quitan alas al asunto. O sea, no se puede estar previendo una reforma de esta naturaleza, creo yo, donde se reducen los costos, sí, pero bueno, le pones más carga al asunto. O sea, es más trabajo, es de mayor organización, quizás es de más gente. Y no lo están previendo, porque no todo va a ser vía cómputo y la computadora no se va a mover solita. Porque además le vas a meter la elección de magistrados del Poder Judicial. Otro tema por el que yo también que quería comentar es esa elección que va a ser un caos si no está bien previsto, bien organizado. Yo creo que el PREP tiene su función y la ha tenido. Nos da resultados inmediatos, prevé algo, sí, pero te da la oportunidad de que se reorganice todo, se acomode para que posteriormente ya empiece a trabajar con mucho más tiempo de organización. Ahora, ¿puedo continuar? Sí. Un poquito más. Un poquito más. Ya está preparada acá ya. No, y solo también decir que a mí me parece que la noticia, más bien dicho, de la reforma electoral de Claudia en este momento no me parece muy oportuna.
creo que pudo haber esperado, o sea, ¿cuál prisa? Lo dijo Ricardo Monreal, inclusive, dijo, nos vamos a tener que ir con calma, nos vamos a tener que ir con prisa, porque pues realmente no le estamos viendo. Sí, no, porque su hermano quiere ser gobernador, Bueno, ¿no? quizás también por Y entre eso. los cambios está que ya se haga oficial que no van a heredarse los Parientes. puestos de elección popular, o sea, Por supuesto, los Monreales Wilber. han tenido, creo que Sí, una son veintena, toda un Zacatecas panorama, es de ¿no? ellos, Zacatecas Sí, es de sí, sí, y es te de los digo, Monreales, ¿no? quizás sí, obviamente no le Nadie por conviene encima de a la Ricardo presidenta, yo Monreal creo, ¿no? ese asunto, y como a muchos otros diputados y senadores quizás no les convenga, y refiriéndome directamente a los que están en el poder, que son del oficialismo, ¿no? Sin embargo, creo que estábamos en un tiempo álgido, en un tiempo pues de mucho más complacencia con el pueblo mexicano. No, y sobre todo porque donde la nos reforma tenemos electoral siempre ha venido de la oposición, no del poder, no del Eso es. gobierno. O sea, es lo que no es llama la atención. así, no es así. Es porque quererle mostrar a la gente, a la República Mexicana, a todos, que no tenemos un gobierno sensible, sino un gobierno indolente. Aparte, es mostrar eso, quieras o no. Ahora, ¿sí? ¿quién va a votar en contra? ¿Quién va a votar en contra de una reforma electoral que tiene como objetivo y la carta de presentación es una disminución del 25% de los recursos, que es la Claro. eliminación de figuras como Alejandro Moreno, como Monreal, como Noroña, como una serie de los panistas, Ricardo Anaya. O sea, ¿cómo le vas a decir a la gente? No voy a votar por esa reforma. Cuando pues de alguna forma la gente la Lo ve está pidiendo, bien, ¿no? la Lo ve está pidiendo. bien. Y ese ha sido en el el discurso. discurso, ¿no? Exactamente. Es que en el discurso funciona. A ver, fíjense cómo se maneja el discurso. Funciona. No hay que darle tanto dinero a los partidos porque México tiene muchas necesidades. Es verdad, pero es cómo están manejando el discurso desde el oficialismo. Evidentemente ha habido abusos, sí los ha habido. Claro que sí, pero hay muchas cosas que no están claras todavía en esto. Hay que ver como quien dice las letras Las chiquitas secundarias, ¿no? y las Así leyes es. secundarias, Así cómo es. se presentan. Porque Nada si ese más. dinero se lo vas a dar a las becas. Sí, pero No, nosotros. ya dijo que sí, ¿no? O sea, ¿Y las fíjense. becas para qué nosotros- sirven? Ya Es dijo para que eso sí. todo el fondo. Becas, salud y educación. Pero fíjense, nosotros nada más. Que va en becas. Sí, pues nosotros Con nada más ese Morena estamos- no necesita dinero. No, a ver, No nosotros ocupa. nada más estamos Puede estar viendo sin recursos. la parte de Becas y encima del pensión. pastel. Sí, o sí, sea, sí. nada más estamos viendo el Sí, sí, betún sí. y el decorado. Falta ver todo lo demás, cómo se presentan las letras chiquitas. A ver, aquí hay varias cosas que hay que rescatar porque el tema es muy amplio. Por ejemplo, lo del PREP. El PREP es información. Le daba claro. porque toda la gente, medios de comunicación y ciudadanos en general, Claro. se meten a las Sí. páginas o se enteran por los medios de Sí, pero comunicación igual va cayendo de el cómo, cómputo, sí, ¿no? de cómo van las tendencias. Eso es uno, pero es una información que tienes de inmediato. A ver, Ujú. quitas el PREP, ¿a quién le vas a dar el poder de informar? ¿A las encuestadoras? ¿A ¿Están ellos pagadas? mismos? ¿A ellos mismos? ¿Ellos ¿A quién mismos? se lo vas a dar? Es que según tengo entendido, en igual de entregar el acta del PREP Pasa que iba el por acta de- fuera, Pero- es el acta de cómputo. Pero fíjate bien, Pero, y esa es la en que el se va a proceso, capturar. Pero no a está ver, terminada. a eso es a lo que voy. En el Sí. proceso, No, en el se va fíjate a bien, iniciar las apenas el encuestadoras cómputo. van a trabajar más rápido que un órgano electoral para tener los resultados. ¿Por qué? Porque las encuestadoras están a la salida de las casillas y Ajá, empiezan haciendo ellos anotaciones. rápido a Sí. recopilar. Mira, y no soy pero al amlista, ¿no? interior- Jamás. Ajá. Pero cuando ocurrió en la elección, en la segunda que perdió Andrés Manuel López Obrador contra Peña Nieto, eran las 5 de la tarde y una bola de periodistas ya tenían las encuestas y las cantaron. Ciro, por ejemplo, en Milenio, me acuerdo que la cantó y dijo, les tengo las encuestas, eran las 5 de la tarde y ya le había dado el triunfo a Peña Nieto. Por Puede eso, o sea, pasar lo es a lo mismo, que se puede voy. prohibir, Es a lo que Puede voy. O sea, pasar lo mismo. le estás dando el poder a las encuestadoras en lugar de un órgano Pero sí oficial. ganó, Eso ¿no? por un lado. ¿Eh? Sí ganó Peña Nieto, ¿no? Sí, pero Y Calderón también ganó. Pero fíjate, A propósito. o sea, le estás dando el poder a las encuestadoras, eso es lo que hay que ver, cómo viene esta situación del PREP. O sea, Debe y de haber una regulación, o sea, y me la imagino, regulación ¿no? que se va a De lo poner. que ¿Por qué? hablamos. Porque si ya los órganos electorales, en los consejos distritales o municipales se van a empezar a contar los votos, es un proceso lento. Por Llegan las supuesto. casillas que están más cerca, pero las casillas que están lejos en la zona rural, las personas que Que supervisen finalmente, tienen que ir por son las que ellos. llegan tarde también con el PREP, ¿no? Sí, pero a fin de cuentas, o sea, Pero es un es la caos, regulación. Wilber, de ¿cómo lo vas a hacer? organización. O sea, exactamente, porque Tendría hay que ver muchos cómo va a asegúnes, funcionar. hay muchos asegúnes en el trabajo electoral. Eso por una parte. Lo otro, lo que mencionan, Yasmín, estos ocho personas
que van a estar de representantes para las personas que no viven en el país. ¿Quiénes son? Porque en las cámaras, a fin de cuentas, un voto cambia todo el sentido de una ley. Sí. Y es una ley que nos va a afectar en México. Por supuesto. En ese sentido. ¿Quiénes van a ser? ¿Se van a vivir a México? No, van a ser de Morena. Para... O sea, Claro. por eso, o sea, Ahí pero, está el pero o sea, tema. ¿quiénes van a de ser? Morena para poder sobre representación poderla tener, ¿no? O sea, Claro, ese exactamente, es el o sea, truco. ¿quiénes van a ser? Es lo que insisto, hay muchas letras chiquitas que no hemos visto, que no están claras. Estamos hablando nada más nosotros por encima. Ya que llegue en este caso, pues el evidentemente análisis ya. el análisis va a ser otro, que queremos gente que trabaje en territorio, que el candidato se acerque a las reales necesidades, sí, Pero que el actualmente candidato ni va, sea honesto, pero sí, es la que el misma. candidato No hacen campaña, cambie. de todos modos, hay Hay algunos que se han ido. Es la misma. Es como ¿Quién? presentarse En Sinaloa el no hicieron discurso. campaña y ganaron. En Sinaloa hay como Bueno, 20 diputados que sobran. No, aquí el tema es que, por ejemplo, en el caso de Morena, sí, tristemente no hacen campaña. Para Y nada ganaron, hacen ¿a ti te campaña. consta? Y ganan, por supuesto, y ganan. Y uno, pues que a mí, o modestamente lo digo, que me ha tocado estar en territorio, te das cuenta que andas solo. O sea, vas a todos los distritos y haces campañas Ni tú solo los con tu viste, ¿no? equipo y no ves a nadie compitiendo. Y está uno, obviamente, con la intención de llegarle a la gente y que la gente te escuche y todo, ¿no? Y bueno, y ellos con todo el arsenal, con toda la carga que toda la tienen estructura. económica, con toda la estructura, se dan ese lujo. O quieren hacer campañas Sí, en se dan redes. ese lujo. O sea, Algo- ese es por otro cierto, punto, vamos a ese hablar es de otro otro punto, punto, vamos a ese es hablar de otro eso. punto. Vamos También a que hablar de quiero eso. abordar. sí. Y le doy el tema Sí. a Jazmín para abrir tema ese, la regulación de la inteligencia artificial y el manejo de redes. Yo, Los en lo bots. personal, déjeme decirlo, Sí, yo en lo sí. personal lo veo muy, pero muy bien. Sí. Van a decir. Que Sí. soy Chairo, que digan. Pero yo lo veo muy bien. Pues con que no digas No, benditas vean redes la sociales, ¿no? La infodemia que Sí. vivimos el fin de semana, por ejemplo, en el caso de lo de La Jalisco, detención fue del terrible. operativo, O sí. sea, fue terrible. O sea, imágenes que nunca existieron, publicadas incluso hasta por medios serios, pues. O sea, Por ganar el like. por ganar el like. Oye, exactamente. Wilber, pero ellos mismos fueron los que dijeron en el 2018 y decían antes, benditas redes sociales. No les fue ¿Por qué? muy bien. Pero no Pues les por fue a eso, favor. pero Que ya ellos no les les empieza a ir fue a bien. favor. Ellos, Entonces, disfrutaban estamos viendo esto. cómo el tema de las redes sociales nos tienen atrapados totalmente. Sí, es una locura. Y sí, y yo creo que se les salió de las manos. Entonces, al momento de salirse de las manos el manejo de las plataformas Claro. digitales a un gobierno, le ponemos candado, le ponemos freno, que yo lo veo bien. La Sí, porque la ya no inteligencia regulan, Sí, la artificial. porque ya no inteligencia regulan a la artificial es televisión. Si impresionante. alguien ha sufrido Sí. regulaciones es la televisión, Sí, sí, la sí. radio. Has La tenido prensa. regulación, Y le ha la costado. prensa. Es la prensa oficial, ¿no? La general, más bien dicho, la No, convencional. toda La prensa, comercial. toda la prensa. Pero la convencional. prensa. Sí. Sí, ok. Sí, la prensa escrita, vaya. La Sí, prensa sí, sí, escrita. sí, sí. Y eso pues viene a afectar a los medios de comunicación en una parte y también a la población en general. El tema de la desinformación y la manipulación que puedan tener o el alcance que tienen las redes sociales para todos nosotros. Entonces, yo creo que ahí va bien ese tema, pero es que yo creo que aquí todos coincidimos. Queremos también ya conocer lo secundario porque trae ahí todavía pues algunas dudas y al final de cuentas las dudas siempre van a estar y sabemos que las modificaciones en la política, siempre lo hemos dicho, no son casualidades, ya llevan una intención bien regulada, pero desde la Cámara de Diputados saben que todavía no la pueden presentar, todavía, aun y cuando en su momento se dijo que la propuesta que hiciera la presidenta iba a ir sin ningún movimiento a presentarse al Pleno ante las comisiones, los partidos políticos no están convencidos. No hay los Incluso votos. el Partido No hay los del votos. Trabajo y el Partido Verde lo han dicho. Pues o claro, sea, porque son una bola de rémoras que siempre Sí. han vivido de los plurinominales. Y no se los van a, y no van a ceder tan fácil, ¿no? No. Van a tener que negociar con ellos y les van a y tener que tienen dar que hacer algo, ¿no? una buena negociación para que puedan aceptar y Pero le poder dan dinero obtener y con los eso se votos. conforman. Hoy precisamente en Sinaloa también ratificó la presidenta. No, yo no voy a discutir. Yo no voy a discutir esa ley, yo no le voy a mover absolutamente Ajá, nada sí, y lo volvió a lo decir volvió la a decir, presidenta. Lo sí. volvió a decir. Bueno, ahí- Háganle como quieran. y Y ahí les mandó el ¿sí? mensaje a los diputados. ¿Cómo le van a hacer?
No, Tienen que buscar que los aliados, porque ya les hicimos un favor y Morena prácticamente les va a cobrar el que estén ahí. Por eso están Si ahí, estás por Morena. ahí, entonces Exactamente. tienes que No, y tienes que finalmente, alinearte. sí, finalmente, como comentan todos ustedes, hay mucha todavía incertidumbre sobre esta iniciativa de ley de Claudia sobre la reforma electoral. Hay mucho que conocer todavía al respecto. Hay muchas cosas que se tienen que afinar. Ahorita nos dieron una probadita y estamos todo mundo, bueno, respecto a lo que ellas nos mostraron, tratando de entender, porque sí se tiene que tratar de entender de alguna manera las ideas que aquí nos están virtiendo. Por otro lado, creo interesante también comentar que los primeros que tiene en contra ya directamente la señora Claudia y los morenistas, pues son el del Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, que no comparten directamente este nuevo proyecto de reforma electoral, porque ellos se sienten como que son los más afectados, porque todo el tiempo se han movido al apoyo, ¿verdad? Siendo, pues, de alguna manera parte de lo que es el equipo de Morena, por decirlo así, o quien participa en esto. Y entonces creo que ellos están como también no muy convencidos, y quizás el día que se tenga que hacer la votación específicamente, quizás sean los primeros que le voten en contra. No, yo creo y que no Morena estén va a votar a favor. Sí, Morena no, va a votar a favor. No, Pero no, verde, me refiero verde, al verde y al PT. Pero ojo, ahí están Me los refiero al panistas verde y y los al PT. priistas que se están relamiendo los bigotes, porque ellos sí pueden votar a favor. Exactamente. Ellos ¿Y cuánto sí pueden valen votar a esos favor, votos? ¿Y por cuánto valen eso, esos ah. votos? ¿Y cuánto Se han valen metido esos mucho votos? Se van a dejar A ver. querer, se van a dejar querer. ¿Cuánto vale? Van a ¿Cuánto decir. vale el voto de Movimiento Ciudadano? A ver, son partidos bisagras. Sí, es terrible los tenemos eso, como, es los terrible. tenemos como que, ay, pobrecitos. No, PRI va a vender caro su amor. Sí, van a ser Partido de demócratas. Acción Nacional va a vender caro su amor bajo el principio de que cómo vas a decirle que no a una reforma que de entrada Es está lo que el diciendo pueblo hay una quiere, van a disminución. decir. Exactamente. ¿Cómo ¿Cómo me Movimiento convences? Ciudadano va a decir que no? Entonces, Vamos con la gente. La presidenta se ríe y dice, pues que se arregle Verde y PT. Pues al cabo tengo al PAN, al PRI y al Movimiento Ciudadano. Yo así lo veo, ¿no? Sí. Ya está trabajando sí. con ellos, sí. Yo lo que quiero abordar es precisamente de la regulación, pero sobre todo el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo la vas a regular? ¿Cómo le van a hacer? Cuando Muy nosotros difícil, ¿no? es muy difícil. Hablas con las plataformas, ¿no? Sí, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ahorita pues, las personas pueden crear una imagen y hacerla pasar como realidad, como lo que vimos el fin de semana en Jalisco. Pero además, tú como medio de comunicación, tú sabes que vas a verificar si una imagen es real o no. Las personas No. no. Por supuesto La gente que no, no. lo Pero va a hay un verificar. sistema de monitoreo que tiene que ampliar ¿Cómo el lo van INE. a hacer? Porque, Fíjate, por ejemplo, pero permítame, en los medios oficiales tú lo vas a regular, tú vas a decir, esto no se publica porque es inteligencia Pero en la cuenta artificial, de las redes, o de las- proviene- de la- pero la gente la común gente- no nada lo va a más. Yo hacer. creo que, yo no sé, no es que No, todavía... la gente se lo cree, o sea, la gente lo que le llega en el los WhatsApp, grupos la de gente se lo WhatsApp, cree. las redes personales, Exacto, ¿Cómo las redes funcionan los personales. medios electrónicos? Les explico rápidamente. El partido llega y pone el spot, lo pone. Si o sea, el partido llega y lo pone, ¿no? Lo pone en la televisión a través del INE, que ya tiene sus espacios entregados, que son gratis, hay que decirlo, público, ¿no? Todo lo que había de publicidad en televisión es gratis, se lo tenemos que regalar a los partidos políticos. Le tenemos que regalar una parte de nuestro activo. Se le regala ese espacio, y si un partido se incomoda, mete un recurso de revisión que va al INE, y el INE ya determina si hay una violación o hay una violación, y se tumba. Ya salió mínimamente una semana ese spot. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Me imagino que algo muy similar va a tener que ocurrir bajo queja. Pero Tengo lo tienen 4 que minutos lo nada tienen más. que ¿Empiezo dejar- contigo? Sí, lo tienen que dejar 4 bien. minutos nada Sí, más sí. tengo, pero no son todos tuyos. No. ¿No? Te lo pido. Ay, Wilber, tienen que dejar bien establecido todo, Sí, un por minutito para supuesto. ti, Por supuesto, bien establecido. Y algo que es importante también traer a la mesa es el tema de la fiscalización de los recursos. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que al hacer esa fiscalización va a haber prohibición de aportaciones en efectivo, y al haber esa prohibición, bueno, pues ya no va a entrar el dinero del narco. Sí, que esa es una parte importante que tiene que estar fiscalizando el INE.
Y sí, y tiene que estar sancionando a los partidos, y que políticos que se dejen llevar por eso, inclusive al mismo oficialismo, que tristemente lo hemos visto envuelto en eso, y pues hay mucho que hablar sobre ese tema. No, por supuesto, no digo que no, lo acabo de mencionar. Sin embargo, está la tarea todavía ahí en veremos, no sabemos exactamente cómo vaya a quedar, y esto tiene que seguir adelante para analizarse. Así es. Ya daremos otra ronda, no te preocupes. Bueno, ojalá realmente esta reforma sirva a la gente, sirva a la democracia y no sea únicamente con el fin de que Morena pues continúe en 2027. Hay que recordar bien las elecciones. Se pretende que esta reforma de aprobarse ya esté en vigor para entonces. Sirva para que tengan con el control de las cámaras, que es lo que realmente le interesa a la presidenta, para su segunda mitad del sexenio seguir teniendo mayoría en ambas cámaras. Así es. Jazmín. El tema de la reelección también es importante, que le está Me poniendo gustó, un freno me la presidenta. Sí, digo yo, está bien. Ya Yo no te veía mal la eligieron una reelección, vez. Pero aplica hasta el 2030. Sí, hasta el 2030. Sí. Creo que en su momento fue buena. Sí. Me agradó también la propuesta Más de o la menos. reelección, porque digo yo, si el pueblo quiere a un gobernante, lo va a volver a votar. Pero ahí va el tema de los recursos, ¿no? Presidentes municipales, el manejo ahí yo creo que Yo creo iba que bien. en diputados era bueno. Pero con... Sí, porque se quedaban a medias, pero también las presidencias municipales. Aunque ahorita ya Esa con sí este no. freno que le está Esa sí poniendo no. la presidenta, pues bueno, yo creo que también viene a darle un trabajo importante a los políticos de que, me quedo 3 añitos tranquilo. Pero en realidad los únicos que han sido o reelectos trabajo son los del primeros oficialismo. 3 años. Ellos son los y- únicos que han sido Sí, reelectos hasta ahorita. Porque la ¿Sí? reelección se aplicó a raíz A de... partir a de- raíz de Exactamente, y ahora ya hay que quitarla. Con una reforma que no hizo Morena. te No, recuerdo. por supuesto, pero son los únicos que lo han Pensando que vivido, iba a quedar. la reelección. Así de sencillo. Damaris. Sí, pues rápidamente yo creo que es una primera entrada, ¿no? De lo que viene en la reforma electoral. Insisto, habrá que ver las letras chiquitas, las leyes secundarias, cómo se bajarlas a los discute. estados. Exactamente, entonces es todo un proceso que la verdad todavía va a dar bastante de qué hablar y coincido con Héctor, o sea, los partidos no se van a meter un balazo en el pie para quedar fuera de pues todo el presupuesto y todo el sistema, ¿no? Que mucho les ha dado y mucho los ha mantenido a varios. ¿Tú crees que Alejandro Moreno no vaya a negociar con la presidenta? Si el mejor aliado de Morena ha sido Alejandro Moreno. Sí, lo va a hacer, evidentemente. El apellido le hace honor. Así es. Claro. Es moreno. Moreno. Movimiento Ciudadano también hace las suyas. Movimiento Ciudadano también hace las suyas. Ay, Y por sí, supuesto- tristemente, de veras. Y por Tristemente. supuesto el Partido Acción Nacional, que son muy buenos para Tristemente. negociar y sacar beneficio de la raja política. Miren, la propuesta de reforma electoral todavía está sobre la mesa, ni siquiera se ha llevado al Congreso Federal, ya dijo la presidenta, repito, que será presentada ante la Cámara de Diputados, iniciará así un proceso legislativo que tiene que irse pues por diferentes pasos y sobre todo, ¿no?, que tiene que tener un análisis a profundidad de lo que le convenga. Lo peor que le puede pasar a este país es que la democracia esté en juego. No me gusta que se hayan quedado los 500 diputados, no me gustan algunas cosas, pero vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, y creo que aquí los 5 coincidimos, jamás se van a dar un balazo en el pie con la disminución de los recursos que están acostumbrados a manotear. Recursos que se están buscando de algún lado o de otro para irse a programas sociales. Ojalá y sea para educación y sea para salud que tanta falta nos hace. Usted ya tiene ideas inteligentes sobre la mesa, que tenga muy, pero muy bonito fin de semana, cuídeseme mucho y ya sabe, usted es el que tiene o la que tiene la mejor opinión. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos, si Dios así lo quiere, el próximo viernes.